Estaba hablando, mis hermanos, de que si queremos tener paz y gozo, tenemos que creer. Amén. Amén. Y eso es uno de los frutos del Espíritu Santo, el paz y el gozo. ¿Correcto? Pero hay otro fruto, mis hermanos. Hay otro fruto que es muy importante y que es de gran bendición para nuestras vidas. Y es un fruto que muchas veces no le damos la importancia, pero es un fruto muy importante. ¿Ya? Y nos vamos a ir a la palabra de Dios que está en la Biblia sobre ese fruto. ¿Ya? Y lo que más me llama la atención de ese fruto es que es un fruto importante para conseguir la promesa. En muchas partes de la palabra de Dios habla de que teniendo ese fruto del Espíritu Santo alcanzamos la promesa. Y vamos a ir a la Escritura, amén, que nos hable cuál es ese fruto del Espíritu Santo que nos ayuda, mis hermanos, a alcanzar esa promesa, mis hermanos. Y está en Hebreos, capítulo 6, verso 11. Hebreos 6, verso 11. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos hable a través de su palabra. Amén. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Mira lo que está diciendo. La palabra de Dios nos anima a nosotros que conservemos esto que va a decir la palabra de Dios hasta el fin. O sea, todo el tiempo que caminemos en esta tierra, tenemos que tener esta misma solicitud en nosotros, o sea, este mismo ánimo. Amén. Esta misma esperanza. Mira lo que dice aquí. Para plena certeza de la esperanza. Para una plena certeza. Certeza es seguro de que hay una esperanza. Nos va a dar una seguridad esa esperanza. Amén. A fin de que no os hagáis perezosos. Esto a mí me toca porque a veces nos volvemos perezosos. ¿Ya? Como que a veces bajamos la guardia, ¿correcto? Y no oramos, no meditamos la palabra del Señor, ¿correcto? Y empieza a menguar esa esperanza. Mira lo que dice aquí, mis hermanos. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¡Qué palabra tan maravillosa! Creemos que Dios no miente, ¿correcto? Amén. Que Él no es hombre para mentir. Creemos en sus promesas, pero nos dice que también necesitamos paciencia.
aquellos que han estudiado la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, y terminan y vuelven y empiezan, se acordarán que hay muchos hombres de Dios que han tenido que tener paciencia para conseguir las promesas. Y que cuando han fallado, cuando han actuado locamente, ¿ya? O sea, que se han dejado llevar de ese afán, porque lo contrario de la paciencia es la impaciencia. Y cuando somos impacientes, cometemos errores. Y esos errores lo que hacen es que esa promesa se demore. Este mensaje, hermano, se los digo, mis hermanos, soy testigo de eso. Amén. No solamente con estos hombres de Dios, que vamos a citar a uno, sino que lo he visto en mi vida y en personas muy cercanas a mí. O sea que mucha atención lo que la palabra de Dios nos va a hablar hoy, pero mucha atención. (13) Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia. Esa fue la promesa del Señor para Abraham. Y también te multiplicaré grandemente, a pesar que era un hombre viejo y su mujer vieja. Y en la palabra de Dios vemos que Dios no mintió. Amén. Amén. Lo bendijo abundantemente, y su descendencia. Y nosotros somos parte de esa descendencia. Amén. Y mira lo que dice el 15. Y habiendo esperado, porque la palabra de Dios vuelve y te toca el tema. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Amén hasta ahí? Amén. Bueno, mis hermanitos, ahora nos vamos a ir más adelantico, el 10 de Hebreos también, 36, donde la palabra de Dios nos dice por qué Dios ha colocado ese fruto de la paciencia en nosotros. Tiene un propósito, mis hermanos. Hebreos 10, 36. Mira lo que dice aquí tan maravilloso, hermano. Yo no sé, pero a mí me parece maravilloso porque yo la leo y la repito, y eso dentro de mí me forma un carácter, ¿ya? Un carácter que es el que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, para que tengamos una vida de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Miren lo que dice aquí: porque os es necesaria la paciencia. ¿Lo está diciendo aquí o no? Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es el propósito de la paciencia, mis hermanos? La paciencia habla de un tiempo, ¿sí o no? La paciencia es esperar el tiempo, esperar el tiempo, ¿ya? Y en ese tiempo que tenemos paciencia, hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que a través de esa paciencia, de ese tiempo, estemos haciendo
la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que dice aquí la Escritura. Que lo amemos, que lo reconozcamos, que seamos obedientes a su palabra. Amén. Que seamos rectos delante de Él y de los hombres. En ese tiempo que hacemos la voluntad de Dios, Dios dice que esa promesa va a llegar. Lo repito, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nosotros somos los que vamos alargando esa promesa. Somos nosotros los que lo hacemos. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9, adelantico, nos da un ejemplo de cómo Dios, cómo piensa Dios. Y nosotros tenemos que tener esa semejanza de Dios, pensar como Dios. Porque si Dios hace eso con nosotros, atención hermanos que esto es muy importante, si Dios hace, esto es un ejemplo que Dios nos muestra su naturaleza divina, ¿ven? Y nosotros tenemos que imitar esa naturaleza divina de Dios. Amén. Dice en segunda de Pedro 3:9. Si Dios hace eso, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén, hermanos. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente, segunda de Pedro 2:9. El Señor, y pone un ejemplo. Pone un ejemplo. Segunda de Pedro 3:9. Yo te aviso. No importa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El punto que trato es que Dios no retarda su promesa y dice que Él es paciente. ¿Estamos hablando de qué? Que para alcanzar la promesa nosotros seamos pacientes. Dios es paciente con la humanidad porque Él no quiere que nadie se pierda. Dios es paciente con los creyentes para que cuando cometemos errores, Dios es paciente para que nos arrepintamos y volvamos al camino. Dios es paciente y nosotros tenemos que tener esa naturaleza de Dios, pacientes. Amén. Lucas 21:19. ¿Cuál es el propósito también de la paciencia? Es que la paciencia... ¿Lucas cuál? Lucas 21:19. Mira la paciencia, lo importante que es en la vida del hombre. Lucas 21:19 dice lo siguiente: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. La paciencia permite que no nos extraviemos del camino. La paciencia nos permite, ¿correcto?, de que la promesa llegue. Porque Dios quiere que a través de esa paciencia nosotros hagamos la voluntad de Dios. Ahora voy a tocar otro punto.